Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video vamos a ver un resumen de los reactivos que proyectamos en el video original llamado Guía Ceneval Egel Plus 100 reactivos explicados para la guía de comercio negocios internacionales. En este video vamos a ver solamente los reactivos explicados del área del título que indica el video, de tal forma que podrías ver este video con pausas y solamente del área que te interesa y fragmentado. Desde luego el temario oficial es el que puedes ver en la pantalla en este momento y los reactivos están formulados y son recopilaciones reales de textos que han venido en exámenes previos. La guía de texto, recuerda, la puedes ver en el video que se llama Guía Ceneval Egel Plus Comercio Negocios Internacionales más 65 reactivos. Con este video justamente estamos intentando aumentar los reactivos hasta 100 para que puedas ver más o menos cómo son. Recuerda, los reactivos tienen estos formatos y prácticamente el material es PDF digital, se puede ver en estos dispositivos, se puede imprimir y hay varias versiones como las que puedes ver. Obviamente la versión que aquí se indica es 2025 porque este video se hizo en 2025, pero no importa el año en el que estés viendo este video, la guía para el momento en el que estés viendo el video ya estará actualizada 2026, 27, etc. Entonces no hay ningún problema. Recuerda, para fines de este video indicamos un determinado año en la portada, porque no podemos hacer todos los años un video de cada guía. Entonces estas son nuestras redes sociales por si deseas comunicarte con nosotros y en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestra tienda en línea. Entonces recuerda, aquí hay algunos testimonios que puedes leer con calma sobre esta guía en particular. Entonces, sin más, comencemos a revisar únicamente los reactivos del área del título que pudiste ver al darle clic a este video. Ahora revisaremos reactivos del área 3, comercio exterior e internacional, con el formato de cuestionamiento directo. Para fines de este video, recuerda que en la parte superior izquierda de cada uno de los reactivos se indica la subárea y el tema al que hace referencia el reactivo en cuestión. Además, posterior a la redacción del reactivo se indica la respuesta y la justificación, tal como podremos ver adelante. Entonces, en cuestionamiento directo prácticamente te van a poner un planteamiento como el que puedes ver en este momento y sobre ese planteamiento te van a hacer alguna pregunta. Entonces iniciamos. Este reactivo es de la subárea 3.1 despacho de mercancías con el tema documentos necesarios para el despacho de mercancías. Dice así: la empresa mexicana Autotech SADCB, especializada en la exportación de autopartes de aluminio, ha firmado un contrato con Autowerk GmbH, su comprador en Alemania, con un pedido inicial de $750,000 en refacciones. Para beneficiarse del TLCUM, su equipo de comercio exterior debe acreditar que las mercancías cumplen con el cambio de clasificación arancelaria exigido en el anexo de reglas de origen del tratado. El agente aduanal le advierte que si no presenta el documento correcto, la importación en Alemania estará sujeta a un arancel de 10% en lugar del 0% preferencial. ¿Cuál es el documento necesario para evitar este arancel adicional? A. Certificado de origen bajo el TLCUM. B. Pedimento de exportación con clave A1. O C. Certificado de inspección de calidad. Y bueno, nos ponen aquí una gráfica en la cual está el costo total de importación versus la condición de exportación. Y esta gráfica es del impacto de la documentación en costos de importación. Aquí es con el documento adecuado, que es 750,000, y sin el documento. Entonces vemos que sin el documento el precio o el importe es exageradamente más alto. Entonces la respuesta nos dice que es A. Certificado de origen bajo el TLCUM. La justificación es que el certificado de origen es esencial para que una exportación acceda a preferencias arancelarias en el marco del TLCUM, que es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Este documento certifica que la mercancía cumple con las reglas de origen establecidas, como el cambio de clasificación arancelaria o el contenido regional mínimo. Si la empresa no lo presenta, la importación en Alemania estaría sujeta a un arancel del 10% en vez del 0% otorgado bajo este tratado. El pedimento de exportación con clave A1 es un documento obligatorio en México, pero no sustituye el certificado de origen, y el certificado de inspección de calidad puede ser requerido para ciertos productos, pero no otorga beneficios arancelarios. Este reactivo es de la subárea 3.3 Contribuciones y aprovechamientos con el tema Valoración aduanera de mercancías. La empresa Techlogix SADCB importa componentes electrónicos desde Singapur bajo el Incoterm CIF
costo, seguro y flete, con un valor de factura de $950,000. El agente aduanal advierte que para determinar la base gravable se deben considerar los elementos sujetos a incrementables, como el flete internacional de $75,000 y el seguro de $18,500, además de posibles ajustes conforme al método de valoración según la OMC. El auditor detecta que no se incluyó un costo adicional de $40,000 correspondiente a regalías exigidas por el proveedor, lo que podría derivar en una diferencia en el pago del IVA de importación, que es del 16%, y derechos de trámite aduanero DTA, del 0.8% sobre la base gravable. ¿Cuál es el monto correcto de la base gravable y el total de impuestos a pagar por la importación? Bueno, entonces en estas tres opciones nos ponen diferentes importes de base gravable y de impuestos. Entonces, tenemos aquí esta gráfica que nos indica el cálculo de base gravable, el valor factura, el flete, el seguro, regalías y pues bueno, la base gravable. Entonces, en este caso, vemos que la respuesta correcta es la A y el razonamiento es el siguiente. Vemos aquí que la respuesta correcta es la A, que nos indica que la base gravable es de $1,083,500 con impuestos totales de $177,156. Pero bueno, ¿cómo se obtuvo esto? Bien, pues primero hay que determinar la base gravable. Entonces tenemos aquí los datos que nos proporcionan, que es el valor factura de $950,000, el flete internacional de $75,000, tal como está indicado, justamente acá. Luego el seguro de $18,000, como lo podemos ver aquí. Posteriormente las regalías o el ajuste, que es de $40,000, tal como vemos acá. Y la base gravable total de $1,083,500. Luego el cálculo del IVA de importación, que es el 16%. A esto tenemos que multiplicar por 16% y nos da $173,360. Luego el cálculo del DTA, que es el 0.8% sobre la base gravable, es justamente la base gravable total que habíamos obtenido al inicio por el 0.08, y esto nos da esta cifra. Posteriormente el total de impuestos a pagar es el IVA, que ya tenemos acá, más el DTA, que está aquí, y eso nos da $177,156, que prácticamente pues ya tenemos aquí la primera parte de la respuesta del reactivo, que es la base gravable, y la segunda es de impuestos totales, y esto coincide con la opción A. Por lo tanto, la opción correcta es la A. Dice así: este reactivo es de la subárea 3.3, contribuciones y aprovechamientos, con el tema cálculo de contribuciones relacionadas con el comercio exterior. La empresa Neural Logistics SADCB, especializada en importaciones de alta tecnología, adquiere 350 unidades de servidores de última generación fabricados en Alemania. El proveedor acepta vender bajo el Incoterm DAP Delivered at Place con un valor de factura de €1,250,000. Para la importación en México se deben considerar los siguientes factores: tipo de cambio DOF al día de la importación, 19.85 pesos por euro, descuento del proveedor por compra en volumen 2.5% sobre el valor de factura, costo del flete internacional incluido en DAP pero no en la base gravable, €45,000, seguro de transporte €12,500, gastos de embalaje especializado para NOM 019 SCFI 2017, que es igual a €8,000, regalías pagadas por uso de software preinstalado en los servidores de €35,000, arancel aplicable a la fracción arancelaria de servidores 5% sobre la base gravable, IVA de importación 16% sobre la base gravable más arancel, y el derecho de trámite aduanero, DTA, 0.8% sobre la base gravable. Bien, la gráfica de pastel muestra la distribución de los impuestos en importación de servidores. Se destaca el IVA del 16% como el componente más alto, seguido por el arancel del 5% y el DTA del 0.8%. Entonces tenemos aquí la distribución de impuestos en la importación de servidores, tenemos aquí el IVA, el DTA y el arancel. Bueno, ¿cuál es el monto total de impuestos y contribuciones que debe pagar la empresa para la importación? A, $5,023,668, B, $5,108,725, C, $5,740,006 pesos. La respuesta es justamente esa, es la C. Bueno, ¿y cómo se obtuvo esto? Bien, prácticamente tenemos el cálculo del valor en aduana, en la base gravable en México, o en pesos, cálculo del arancel 5% sobre la base gravable, cálculo del IVA de importación, que es el 16% sobre la base gravable más arancel, cálculo del DTA, que es el 0.8% de la base gravable, muy parecido al reactivo anterior a este, y el total de impuestos y contribuciones. Bueno, entonces ya haciendo los cálculos puedes ver que, bueno, aquí tenemos el valor factura, el descuento comercial, al cual justamente es el 2.5%
del valor en factura y nos da 32.250 euros. Luego tenemos el seguro de transporte, que se suma esto, el embalaje especializado esto y las regalías por software esto. Todos estos datos recuerda que ya están en la parte inicial del reactivo. Entonces, ya sumando todo esto tenemos pues esta cifra, ¿no? Posteriormente, la conversión a pesos mexicanos de 1.274.250 euros, considerando el tipo de cambio que es 19.85, nos da 25.281.262 pesos. Luego el cálculo del arancel desde el 5% sobre la base gravable, y pues ya con esa cifra que calculamos previamente, por el 5% nos da 1.264.063. Luego es el cálculo del IVA de importación, que es el 16% sobre la base gravable más el arancel. Entonces es esta cifra, justamente la conversión que ya teníamos, más justamente el 16% de la base gravable más el arancel, y nos da 4.273.693. Luego el cálculo del DTA, que es como lo habíamos hecho en el reactivo anterior, que es 25.282.262 por 0.08 y nos da 202.250 pesos. Entonces finalmente ya tenemos el total de impuestos y contribuciones, el arancel, el IVA y el DTA, y eso nos da 5.740.006 pesos. Ahora veamos reactivos con el formato de completamiento. En este caso, el tema es clasificación arancelaria de mercancías y las subáreas despacho de mercancías. La empresa Electromex SADCB busca importar pantallas LED de 65 pulgadas desde Corea del Sur. Para determinar los impuestos aplicables, debe clasificar correctamente la mercancía en la fracción arancelaria correspondiente según la LIGIE, que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. A continuación, se presentan opciones de fracciones arancelarias junto con sus respectivas tasas de impuestos en México. Entonces tenemos aquí las fracciones arancelarias, tenemos esta que es 8528.72.01 y es lo mismo aquí abajo, pero es 0203. La descripción aquí de la primera es que son monitores y proyectores sin sintonizador de televisión con un 0% de arancel. IVA 16% es el mismo para los tres. Pero en este caso de 02 son pantallas LED de más de 32 pulgadas con sintonizador y el arancel es de 15%. Y las pantallas LED de menos de 32 pulgadas con sintonizador, el arancel es de 20%. Muy bien, en este caso la fracción arancelaria correcta para importar las pantallas LED de 65 pulgadas y el arancel que se aplicaría es... Bueno, entonces nos están poniendo aquí las tres opciones, entonces nos están preguntando pues cuál es el correcto. Bueno, en este caso la respuesta correcta es la B, que nos dice que es 8528.7202 y el 15%. Bueno, porque las pantallas LED de 65 pulgadas con sintonizador de televisión entran dentro de la fracción arancelaria 8528.7202, ya que esta clasificación se aplica a dispositivos con más de 32 pulgadas. Y en este caso el arancel aplicable es del 15%, además del IVA del 16% sobre el valor total de la mercancía. La fracción .01 es incorrecta, ya que esta se aplica a monitores sin sintonizador de televisión, y por otro lado la fracción 03 corresponde a pantallas de menos de 32 pulgadas, por lo que tampoco es aplicable. Y bueno, esto se puede revisar en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación del 2020 y justamente esa es la respuesta. Ahora tenemos un reactivo del tema identificación del régimen aduanero correspondiente de la subárea 3.1 despacho de mercancías. Una empresa mexicana desea importar maquinaria industrial para su línea de producción. Antes de iniciar el proceso de despacho aduanero, debe determinar el régimen aduanero adecuado según su operación. El siguiente diagrama muestra la clasificación de los regímenes aduaneros en México, pero falta completar el tipo de régimen aplicable a la importación definitiva de la maquinaria. Bueno, entonces tenemos aquí la clasificación de los regímenes aduaneros. Tenemos que de aquí se separa los definitivos, temporales y depósito fiscal. En los definitivos aquí tenemos el que no sabemos cuál es y el que nos están preguntando. Los temporales, también el tránsito de mercancías y el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el depósito fiscal. Bueno, según la clasificación de los regímenes aduaneros en México, la importación definitiva de maquinaria debe registrarse bajo el régimen D, que es justamente este, importación definitiva, importación temporal para elaboración y transformación o depósito fiscal. Respuesta A, importación definitiva. Y es que el régimen de importación definitiva se aplica cuando la mercancía ingresa a México con el propósito de permanecer en el país de manera permanente y sin obligación de retorno. Este régimen implica el pago de contribuciones como aranceles, IVA y DTA. La importación temporal solo es válida cuando la mercancía tiene que ser transformada o ensamblada en México y luego exportada.
El depósito fiscal permite almacenar mercancía en lugares autorizados sin pagar impuestos hasta que se defina su destino final, pero no es aplicable en este caso. En este caso, sigue así. Reactivo de despacho de mercancías con el tema de formalidades y requisitos en el despacho aduanero. Las personas que operan o administran puertos de altura, aeropuertos internacionales o terminales ferroviarias de carga y pasajeros deben cumplir con las disposiciones establecidas en la ley aduanera respecto al control, vigilancia y seguridad del recinto fiscal y de las mercancías de comercio exterior. A continuación, se presentan las obligaciones establecidas en el artículo 4 de la ley aduanera. Sin embargo, falta completar el equipo requerido que cada operador debe proporcionar para el cumplimiento de la normativa. Bueno, entonces tenemos aquí las obligaciones y el equipo requerido, que es lo que está pendiente. Tenemos que disponer de instalaciones adecuadas y cubrir costos, adquirir e instalar tecnología para revisión de carga, proporcionar medios para el pesaje de mercancías, implementar sistemas de vigilancia y monitoreo, garantizar operación ininterrumpida del sistema aduanero y control automatizado de accesos en el recinto fiscal. ¿Cuál es la opción correcta para completar la tabla conforme a la ley aduanera? Entonces nos ponen aquí del 1 al 6, que es justamente el equipo requerido respectivamente a la obligación. Nos vamos a la respuesta correcta, que es la A. Vemos aquí que principalmente, bueno, para la parte de esta obligación es instalaciones aprobadas. Luego aquí serían rayos X o gamma. Posteriormente aquí para el pesaje son básculas. 4, cámaras de circuito cerrado, que será aquí. 5 serían los generadores, que es garantizar operación ininterrumpida del sistema aduanero. Y finalmente, para el control automatizado de accesos en el recinto fiscal, serán sistemas automatizados. Entonces, ¿cuál es la justificación? Bueno, pues es que según este artículo, los operadores y administradores de recintos fiscales deben cumplir con los requisitos específicos para el control de mercancías, y entre estos destacan justamente los que ya indicamos según la obligación y el equipo requerido por cada una de estas obligaciones. Este reactivo de la subárea 3.1, despacho de mercancías, es el tema trámites y certificaciones para importación, exportación y tránsito de bienes y servicios. Una empresa en Jalisco está planificando la importación de un lote de maquinaria industrial desde Alemania. Para evitar retrasos y costos adicionales en la aduana, debe seguir con un cronograma de trámites aduaneros antes del despacho de la mercancía. A continuación, se presenta un gráfico de Gantt con las actividades del proceso de importación, pero falta completar una de las actividades clave en el procedimiento. Entonces tenemos aquí el gráfico de Gantt con el procedimiento y pues prácticamente las atriciones o atribuciones y los días de proceso. Vemos que aquí el registro en el padrón de importadores nos lleva 3 días, más o menos es lo que tenemos por acá. El pago de contribuciones 2. Esto es lo que falta, que nos dura 5 días. En despacho aduanero 3, de acuerdo a estas actividades. Y la entrega de mercancía 2 días. Bueno, en el proceso de importación, antes del despacho aduanero, la empresa debe completar el trámite D, que es justamente este, que no sabemos qué es, para garantizar el cumplimiento de regulaciones comerciales y evitar retenciones en aduana. Entonces, ¿qué será? Clasificación arancelaria y determinación de fracción, certificación de origen ante la OMC, o revisión de etiquetado NOM antes de despacho. ¿Cuál será? Bueno, la respuesta correcta es la A, que es clasificación arancelaria y determinación de fracción. Entonces, esto es justamente lo que tomaría 5 días, de un total de más o menos 22 días que dura todo el proceso. Entonces, ¿por qué? Bueno, es que en el proceso de importación, uno de los trámites obligatorios antes del despacho aduanero es la clasificación arancelaria, que permite determinar la fracción arancelaria y los impuestos aplicables según la legislación pues ya indicada. Es la de impuestos generales de importación y exportación. La certificación de origen no es un paso obligatorio para todas las importaciones y solo para aquellos que buscan beneficios arancelarios bajo tratados de libre comercio. La revisión de etiquetado no es relevante en productos regulados, pero no es un paso general en el procedimiento de importación. Por lo tanto, la actividad incompleta en el gráfico de Gantt corresponde a la clasificación arancelaria y determinación de fracción. Ahora revisaremos reactivos con el formato de ordenamiento. Esta clase de reactivos se caracterizan porque nos van a poner un problema y posteriormente a ordenar los elementos de dicho problema. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Muy raramente serán más de 5. Bueno, entonces dice así. Para la subárea 3.1 despacho de mercancías, tema formalidades y requisitos en el despacho aduanero. Una empresa está en proceso de importación de equipos electrónicos desde China. Su equipo de logística debe seguir una secuencia específica para cumplir con las formalidades aduaneras y evitar sanciones. A continuación, se presentan 4 pasos clave, pero en el orden que ha sido alterado.
Entonces nos piden ordenar cronológicamente los pasos correctos en el proceso del despacho aduanero. Ya habíamos visto que la respuesta correcta es la A y nos dice que es 2413. Entonces 2 es determinar el régimen aduanero aplicable con base en el uso y destino de la mercancía. 4. Obtener la validación del pedimento y la impresión del código de barras para su presentación ante la aduana. 1. Presentar la mercancía ante la aduana con documentos originales para su revisión física y documental. Y finalmente 3. Liquidar contribuciones al comercio exterior y derechos de trámite aduanero. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Bien, vemos que justamente aquí se indica cuál es la lógica de hacer esto. Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. El Servicio de Administración Tributaria SAT regula el manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior en los recintos fiscales y fiscalizados. Para que una empresa privada pueda obtener una concesión para prestar estos servicios, debe seguir un proceso riguroso que incluye múltiples pasos y requisitos. Ordene cronológicamente los pasos correctos para obtener la concesión de un recinto fiscalizado. Bien, tenemos aquí que la respuesta correcta es la A y sigue pues una secuencia lógica que es 1, 2, 3, 4, 5, afortunadamente para fines de este caso. Entonces primero es que nos piden ordenar cronológicamente los pasos correctos para obtener la concesión del recinto fiscalizado. Entonces, 1 es presentar solicitud ante el SAT con la documentación que acredite solvencia económica, técnica y administrativa. 2. Acreditar la capacidad financiera, así como el legal, uso o goce del inmueble donde se prestará el servicio. 3. Cumplir con los lineamientos de control, vigilancia y seguridad establecidos por el SAT. 4. Obtener la concesión por un plazo máximo de 20 años con posibilidad de prórroga. 5. Iniciar la operación del recinto fiscalizado concesionado bajo supervisión de la autoridad aduanera. Y bueno, pues justamente ese es el orden que van a seguir estos pasos. Puedes ponerle pausa al video para revisar con calma la explicación detallada. Bien, este reactivo es de la Subara 3.2 y es regulaciones y restricciones no arancelarias, con el tema de aplicación de disposiciones jurídicas en materia de comercio exterior. Dice así: el número de identificación comercial, NICO, es un código complementario a la fracción arancelaria que permite identificar mercancías con mayor precisión en los procesos de comercio exterior. Desde el 1 de julio de 2020, México implementó el uso de NICO y tablas de correlación para adecuarse a la clasificación arancelaria del sistema armonizado y mejorar el control aduanero. Ordene cronológicamente los pasos para determinar el NICO de una mercancía importada en México. Bien, nos vamos a la respuesta correcta. Nos dice que es 1, 2, 5, 3, 4. Bueno, ¿pero por qué? Ok, dice que primero es verificar la fracción arancelaria de la mercancía en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, LIGIE. Posteriormente es 2, que es consultar la tabla de correlación publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF para identificar el NICO asociado. Posteriormente 5, revisar las disposiciones aplicables en el Acuerdo de Regulaciones y Restricciones no arancelarias para evitar errores en el despacho aduanero. Posteriormente es 3, confirmar si el NICO asignado cuenta con restricciones o regulaciones no arancelarias adicionales. Y finalmente 4, incluir el NICO en el pedimento de importación-exportación y validar su uso ante la autoridad aduanera. Respuesta A. Puedes ponerle pausa al video para revisar con calma la explicación detallada. Y último reactivo de ordenamiento para el área 3. Bien, veamos aquí en este caso, la respuesta correcta es la C, pero vamos a analizar. Es de la Subárea 3.2, regulaciones y restricciones no arancelarias, con el tema aplicación de disposiciones jurídicas en materia de comercio exterior. Dice así: el anexo 2.4.1 de las reglas y criterios de comercio exterior establece los criterios de control y restricciones para la importación y exportación de mercancías sujetas a las normas oficiales mexicanas NOM. Su correcta aplicación es esencial para evitar sanciones y retenciones aduaneras. Ordene cronológicamente los pasos para verificar el cumplimiento de las NOM en comercio exterior. Bien, vemos que la respuesta es la C y nos indica que el camino es así: 1, 2, 3, 5, 4. Bueno, entonces es 1. Consultar el anexo 2.4.1, que por cierto, este es parte de la bibliografía oficial de Ceneval, puedes revisarlo en su guía teórica, para determinar si la fracción arancelaria está sujeta a alguna NOM de cumplimiento obligatorio. 2. Identificar si la mercancía requiere certificado de cumplimiento NOM en el país de origen o si debe obtenerlo en México. 3. Verificar si la NOM aplicable permite cumplir requisitos en aduana o se exige certificación previa a la importación. Y recuerda que en este caso sigue el 5, que es aplicar los criterios de excepción o exención del NOM si la mercancía califica bajo algún régimen especial como INMEX, donaciones, muestras, etc. Y finalmente 4. Presentar la documentación correspondiente ante la autoridad aduanera para su validación en el despacho de importación. Entonces, la respuesta es la C y puedes ponerle pausa al video para revisar con calma la explicación detallada.
Finalmente, revisaremos para el área 3 los reactivos con el formato de relación de elementos. Muy bien, esta clase de reactivos, recuerda, tienen dos tablas, o mejor dicho, dos columnas, en donde hay que relacionar algún concepto, algún número, alguna data, con los datos que están en la columna de la derecha. Entonces, dice así: subárea 3.3, contribuciones y aprovechamientos. Tema: valoración aduanera de mercancías. En el proceso de valoración aduanera, ciertos costos deben sumarse, que son los incrementables, o restarse, que son los decrementables, al valor de transacción para determinar la base gravable de los impuestos de importación. Relacione cada concepto con su clasificación correspondiente. Bueno, entonces tenemos aquí estos conceptos. Vamos a ver para fines del video cuál es la respuesta. Nos dice que es la A. Entonces vemos que el flete internacional se va a relacionar con el gasto incrementable. Luego, el 2, las regalías pagadas al proveedor, que también es un gasto incrementable. Para fines de este video es así como se hace el match. Sin embargo, para el examen, por ejemplo, si aquí es incrementable o decrementable, te podrían poner solamente una opción. Por ejemplo, que solo decrementable sea la A, incrementable sea la B, y aunque de la parte derecha haya, digamos, menos elementos para clasificar, pues no importa. O sea, a lo mejor, por ejemplo, el 1 se podría relacionar con el A, el 3 con el A, el 5 con el A y los otros con el B. O sea, no hay problema. Esto es prácticamente para que más o menos te des una idea de cómo pueden preguntarte. Entonces, bueno, estábamos viendo que aquí ya el 3, que es descuento por volumen con gasto decrementable. Costos de embalaje especial requerido por no, en este caso, pues es gasto decrementable también. Y el seguro de transporte, de acuerdo a la respuesta, pues esa, ¿no? Es gasto decrementable. Entonces recuerda la explicación que te di. O sea, para fines del examen te podrán poner solamente una de estas, o sea, esta clasificación una vez y esta otra vez. Entonces no importa si te ponen 2 o 3, a veces sí se puede repetir, no necesariamente el número con la letra, sino un número con una letra y el otro número con la misma letra. ¿Me explico? Entonces eso sí te pueden hacer, para que no te confundas con esta clase de ejercicios. O sea, obviamente pues dices, bueno, pues aquí tenemos el A, el D, que son iguales, y el B y el E. Bueno, es para fines de que más o menos te des una idea de cómo es el planteamiento, pero para fines del examen esto te vendría ya fusionado. ¿Me explico? Pero es para que más o menos te des una idea de cómo podría venir. Este reactivo es de la subárea 3.2, regulaciones y restricciones no arancelarias, con el tema aplicación de disposiciones jurídicas en materia de comercio exterior. Dice así: en el comercio exterior, diversas regulaciones y restricciones no arancelarias, RRNA, pueden aplicarse dependiendo de la mercancía, el país de origen y los acuerdos comerciales vigentes. Cada tipo de medida está relacionada con una autoridad regulatoria específica en México. Relacione cada tipo de restricción con la autoridad competente en México. Entonces tenemos aquí la regulación o restricción y la autoridad competente. Bueno, entonces nos vamos a la respuesta correcta, que es la C, y nos dice que primero, en este caso, los permisos previos para importación de productos químicos se va a relacionar con la A, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Luego la 2, que es la certificación fitosanitaria para productos agropecuarios, con la D, con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA. Posteriormente 3, autorización para la importación de mercancías sujetas a cupo, con la C, que es la Secretaría de Economía. Luego el 4, del registro y certificación de productos farmacéuticos importados, también con COFEPRIS, que es la A. Y finalmente el 5, que es la validación de etiquetado de dispositivos electrónicos, con la E, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aquí en este caso la única que no utilizamos pues es la B, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Pues prácticamente no hubo ese match aquí. Seguimos con el reactivo que está acá y dice: este es un reactivo de la subárea 3.1, despacho de mercancías, con el tema documentos necesarios para el despacho de mercancías. En el despacho aduanero de mercancías es obligatorio presentar diversos documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos fiscales, regulatorios y comerciales. Cada documento tiene un propósito específico dentro del proceso de importación y exportación. Relacione cada documento con su función correspondiente. Bien, tenemos aquí la respuesta correcta, que es la A, y nos dice que es lo siguiente. Por ejemplo, el documento aduanero, que se llama pedimento aduanero, se va a relacionar con acreditar el pago de contribuciones al comercio exterior. Luego, en este caso, el certificado de origen, que es la 2, se va a relacionar con su función de comprobar el origen de la mercancía para aplicación de tratados comerciales. Luego tenemos el 3, que es C, que es Bill of Lading, BL, o Airway Bill,
AWB o AWB se va a relacionar en este caso con la C, que es acreditar la propiedad del traslado de mercancía. Luego, la lista de empaque o packing list se va a relacionar con la D, que es especificar la cantidad, peso y descripción de los bienes transportados. Y finalmente, la factura comercial se va a relacionar con documentar el valor de la mercancía para efectos de valoración aduanera. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Aquí puedes ponerle pausa al video para revisar con calma la explicación. Bien, y aquí tenemos el último reactivo, en el cual, bueno, es bastante extenso, así que lo vamos a revisar también con calma, pero vemos que la respuesta correcta es la A. Bien, vamos a ver qué se nos está pidiendo. Este es un reactivo de la subárea 3.1, despacho de mercancías, con el tema clasificación arancelaria de mercancías. La clasificación arancelaria de mercancías en el sistema armonizado SA se basa en las reglas específicas que determinan la fracción arancelaria aplicable. Este proceso es fundamental para el cálculo de impuestos de importación IGI, regulaciones y restricciones no arancelarias RRNA. Cada mercancía debe clasificarse conforme a los criterios establecidos en el capítulo 99 de la LIGIE y las reglas generales de interpretación del SA, RGI. A continuación, se presentan criterios avanzados utilizados en la clasificación arancelaria junto con su definición técnica y aplicación normativa. Relacione cada criterio con su aplicación específica en la nomenclatura aduanera. Entonces, ya habíamos comentado que la respuesta correcta es la A, así que vamos a ver cómo se hace el match. Bien, tenemos que la regla de clasificación por composición de materia prima se va a relacionar en su aplicación técnica con código norma específica cuando la mercancía contiene más del 60% de un material determinado, como acero en la partida 72.10 según la norma ASTM A653. ¿De acuerdo? Luego, 2 con la D. La regla de clasificación por uso o destino final, con que se determina según el propósito esencial del bien, como los vehículos híbridos en la subpartida 8703.40 bajo el acuerdo TEMEC. Luego, 3, que es la regla de clasificación por estado de presentación, con la C, y aplica en productos que se importan desmontados y se clasifican como conjuntos incompletos conforme a la regla general 2A del SA. Luego tenemos el 4, que es la B, que es la regla de clasificación por función principal, en que se basa en la funcionalidad del producto con códigos específicos como 884.71.60 para equipos de procesamiento de datos según la LIGIE, y finalmente la regla de clasificación por exclusión con la E, que se aplica a mercancías no clasificables en otras reglas, como los productos químicos en la partida 38.24 conforme al apéndice 5 o quinto del acuerdo sobre valoración de la OMC. Entonces la respuesta correcta es la A, y le puedes poner pausa al video para revisar con calma la explicación detallada. Excelente, pues hemos llegado al final de la primera parte de este video. Recuerda, solamente hemos explicado un poquito más de 35 reactivos con todo detenimiento, para que junto con la segunda parte del video que vamos a ver ahorita, pues ya tengas más de 100 ejemplos de reactivos para que puedas practicar, para que puedas ver cómo te pueden preguntar. Recuerda, estos son reactivos extremadamente similares a los que pues van a venir en tu examen. Recuerda que manejamos bastantes guías resueltas que tienen ya los temas desarrollados, prácticamente los reactivos simulador, que son como los que pudiste ver, y el material es en formato PDF. Bueno, vamos a irnos un poquito rápido para que podamos recordar más o menos cuáles son las versiones de las guías para que las tengas en consideración. Recuerda que el material es digital, que nos puedes contactar en cualquiera de nuestras redes sociales, principalmente por WhatsApp, y que en la descripción de este video se encuentran múltiples enlaces a nuestra tienda en línea, en donde podrás revisar cuáles son las diferentes guías que manejamos, los precios, las categorías y otros datos de interés. Entonces recuerda, estas son las versiones. Recuerda que el material es digital, que lo puedes ver en tus dispositivos, y pues es la versión básica. Aquí se muestran sus características: la deluxe, absoluta, suprema y mundial. Bueno, pues nuevamente te saludamos Rodrigo y Sofía de Pixoguías. Para nosotros fue muy importante y un placer indicarte más o menos cómo es nuestro material. Esperamos que te haya gustado. Si te gustó, pues dale un clic en la palomita, o más bien en el botoncito que dice me gusta, suscríbete, y pues si estás interesado en alguna de las guías, escríbenos, contáctanos y todas tus preguntas te las podemos responder. Recuerda, en la parte de la
descripción de este video están los enlaces a nuestra tienda en línea, puedes ver todas las características de las guías y pues desde luego te deseamos el mejor de los éxitos y sobre todo pues bueno, que el material te sea de mucha utilidad y sobre todo pues que confíes en el sitio para que junto con este video y el otro tengas más o menos un parámetro de cómo es que te puede venir el examen y sobre todo la dificultad y la utilidad de nuestro material. Cuídate mucho, te enviamos un fuerte abrazo y mucho éxito. Hasta luego.